Bien, vamos a iniciar la clase de hoy. Buenos días, jóvenes, tercero de secundaria. ¿Qué tal? ¿Ya? Buenos días con todos los que han estado saludando por el chat y todos los que se encuentran, pues, en el aula. Muy bien, esperando que estén bien, vamos a iniciar con nuestra clase de hoy. Hoy hablaremos sobre el feudalismo en una segunda parte, porque ya hicimos feudalismo la semana anterior. Hoy vamos a complementar, vamos a tocar por los puntos que aún faltan. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, empezamos. Muy bien. A ver, para poder entender la clase de hoy, recordemos un poquito lo que hicimos la semana anterior. Dijimos que el feudalismo es un sistema económico, social y político que se desarrolló en Europa hace 1000 años, allá en el medioevo. Dijimos que el feudalismo surgió después de la caída del imperio carolingio, después de la desintegración de ese imperio que Carlomagno había fundado. Decíamos que en el feudalismo la mayoría de la gente vivía en el campo y se dedicaba a la agricultura, a la ganadería, producían todo lo que necesitaban. Ellos no vivían en ciudades, no tenían una economía urbana como la tenemos nosotros. Y también explicábamos que en ese entonces los europeos estaban divididos en 3 grupos, en 3 estamentos, así le habíamos llamado, estamentos, ¿ya? Aquellos sectores sociales que existían pues en esta Europa feudal. ¿Cuáles eran esos 3 estamentos, muchachos? ¿Recuerdan? Estaba el estamento de los bellatores, o sea, de los caballeros, de los guerreros, y únicamente podían ser caballeros los nobles. ¿Ya? El segundo estamento eran los bellatores, y ahí solo podían, o los bellatores, perdón, los oradores eran el segundo estamento, y los oradores eran los sacerdotes. Y el tercer estamento eran los laboradores, los trabajadores. Ahí estaban los campesinos, principalmente los campesinos. Entonces, esto era lo que explicábamos la semana anterior, ¿ya? Así que hoy vamos a continuar conociendo un poco más sobre el feudalismo. Nos falta hablar, por ejemplo, qué era esto del vasallaje, el homenaje, la investidura, cómo eran explotados los siervos. Hay que hablar de la corvea, la pernada. Faltan varias cositas que tenemos que estudiar el día de hoy. Muy bien, chicos. En pantalla aparece una imagen y, a ver, verlos así, díganme, ellos a qué estamento pertenecían. ¿A los laboradores, oradores o bellatores? A ver, de lo que hicimos la semana pasada. Y acabamos de recordarlo, ¿ah? ¿Qué vienen a hacer los que están en la pantalla? ¿Ah? Mira, tienen armas, lanzas, hachas, escudos. ¿Ah? ¿Qué son ellos? A ver, ¿qué dicen los muchachos? Ellos son bellatores, por supuesto, Arcadia, ¿ya? Correcto, Morales. Son caballeros, y los caballeros pertenecían al estamento de los bellatores. Ya sabes que en ese contexto se le dice caballero a los guerreros. Y los guerreros solo pueden ser gente de la nobleza. La gente del pueblo no podían ser guerreros. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Y verás que un caballero, ya que tiene una lanza, está arrodillado ante otro. Ese otro, ya que está bien sentado, rodeado de su gente, asumimos que él es un señor feudal. Seguramente dueño de toda la tierra que vemos alrededor. Y el otro es un guerrero que se pone a su servicio. A ese le vamos a llamar vasallo. ¿Ya? Y este rodeamiento tiene nombre. Ahora mencionamos cómo se llama esto, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿ya?
siempre con una pequeña imagen como para poder visualizar pues cómo era ese tiempo. ¿Ya? Muy bien, listo. Entonces, estudiamos el día de hoy feudalismo en su segunda parte, muchachos. Muy bien. A ver, en nuestra vida, y como vivimos con gente que nos rodea, bueno, ahora estamos un poquito aislados, pero de todas maneras hay gente que nos rodea en casa, nosotros formamos vínculos, formamos relaciones con otras personas. Ajá, ya, formamos, así es, relaciones. Tenemos amigos, ¿no? Tenemos padres, hermanos, ¿no? Profesores, etcétera, ¿no? Igual en el feudalismo hay múltiples relaciones entre la gente, pero hay unas relaciones que son las que más nos interesan, las relaciones de dependencia personal. ¿Ya? Es decir, una relación de dependencia personal es un vínculo entre dos personas en la que uno manda y el otro obedece. Por eso dice de dependencia personal. ¿Ya? Una persona, pues, depende de otra, ¿ya? Obedece a otra, ¿ya? Claro, hay una relación de dependencia. No, no es una relación de igualdad, ¿ya? En que ambos son iguales, como en una amistad, ¿no? Que es una relación donde no hay dependencia, ¿no? Somos iguales, ¿ya? En cambio, si yo trabajo para alguien y él es mi jefe, pues en lo que se refiere al trabajo, yo dependo de él, ¿sí? Yo tengo que cumplir las normas que me establezcan, ¿no? Entonces ahí hay una relación de dependencia en un vínculo laboral. Pero acá no nos va a importar esos vínculos laborales, sino otros vínculos. A ver, primero señalamos que en la sociedad feudal existieron relaciones de dependencia entre las personas. Estas relaciones podían ser entre dos personas de la nobleza. Cuando la relación se da entre dos personas de la nobleza, a esa relación le voy a llamar vasallaje, relación vasallática. En cambio, si esa relación es entre un hombre de la nobleza y un hombre del pueblo, un siervo, entre gente de distinta condición social, entonces a esa relación le voy a llamar de servidumbre, relación de servidumbre. ¿Ya? Entonces, justamente lo que vamos a hacer es estudiar qué es esto del vasallaje y qué es esto de la servidumbre. ¿Ya? Ambas son relaciones de dependencia personal, pero tenemos que encontrar la diferencia entre ellos. ¿Ya? Y vamos a esforzarnos para diferenciar, ¿ya? Ambas cosas. Muy bien, empezamos con el vasallaje. ¿Ya? Arriba he puesto que esto se da entre dos nobles. ¿Ya? Así que vamos a anotar eso. El vasallaje es una relación de dependencia entre dos nobles. Entre dos nobles. ¿Está bien? Uno va a ser el señor y el otro, la señora no, ¿eh? El otro va a ser el vasallo. El señor y el vasallo. ¿Quién manda aquí? Pues el señor. Y el vasallo le debe obediencia. ¿Ya? Le debe obediencia. Pero, profe, usted dijo que ambos son nobles. ¿Por qué un noble va a obedecer a otro noble? ¿Por qué si él es de la alta sociedad, por qué va a tener que depender de otro? Ah, es porque así sean nobles, pues habían nobles más poderosos que otros. ¿Mm? Habían nobles de mayor poder, ¿no? Que otros. ¿De qué dependía el poder de un noble? ¿Qué cosa tenían esta gente que los hacía poderosos? ¿Dinero? No tanto el dinero. El dinero más bien es en nuestro tiempo, ¿ya? Así es, en la actualidad, pues los que tienen mucho dinero pueden comprar de todo, pueden tener, ¿no? Seguridad, qué sé yo, pues. En cambio, en este tiempo no era tanto el dinero apenas circulaba. ¿Qué era? Y eso lo hemos visto la semana pasada, ¿ah? Anóteme por favor, ¿qué era lo que determinaba que alguien esté arriba o esté abajo en la sociedad de esta época? ¿Mm? ¿Qué era eso, muchachos? A ver. Uh -huh.
¿Cuál era el bien más importante en la época feudal? Mm, ¿Nada, chicos? Uy, se tranquearon. A ver, ya. Estaba muy difícil mi pregunta, al parecer. A ver, en una sociedad como esta, en la que la gente vive en el campo, la gente se dedica a la agricultura, ¿ya? Pues el bien más importante para todo campesino, para toda gente que vive en el campo, es la tierra, ¿ya? Entonces, ¿por qué hablamos de nobles? Ah, porque ellos son dueños de tierras, de enormes tierras, ¿ah? No de pequeñitas, enormes tierras. A esas enormes tierras, ¿cómo le hemos llamado? Les hemos llamado feudos, ¿sí? Feudos. Los feudos son latifundios, o sea, lati significa extenso, extensas tierras que eran propiedad de un noble. Muy bien, pero habían nobles que tenían más tierras, ya, extensas tierras, varios feudos, y otros que tenían menos, ya. Entonces, por eso, entre la misma gente de la nobleza, habían diferencias. Por eso, un noble de menor jerarquía, de menor poder, de menos tierras, se podía convertir en vasallo de un señor, que es un noble de mayor jerarquía, de mayor poder, de mayores tierras. Y por eso el vasallaje es un vínculo entre dos hombres de la nobleza, donde hay uno que manda, el señor, y hay otro, pues, que le obedece, el vasallo. ¿Ya? Esto es el vínculo que llamamos vasallaje, una relación entre dos personas que llamamos vasallaje. Acá no interviene los siervos, la gente de la clase baja. Esto es únicamente con la nobleza. ¿Ya? Recuerden eso, porque muchas veces los chicos se han confundido, otros chicos se han confundido. Cuando yo les hablo luego de los vasallos, se imaginan, ah, los vasallos eran los sirvientes, eran los esclavos, porque la palabra vasallo suena a eso, pero no, los vasallos eran gente también de la nobleza, ¿ya? Muy bien, y por ello se llama pues vasallaje a este vínculo. Para que un hombre sea el señor y el otro sea su vasallo, pues tienen que realizarse un par de ceremonias entre ellos, ¿ya? A veces son necesarias las ceremonias para crear un vínculo, ¿no? Así es, chicos, el día que se casen, pues va a haber una ceremonia, ¿sí? Sea pues por civil o por religioso, va a haber una ceremonia donde esté una autoridad de la municipalidad, donde esté un sacerdote, toda una ceremonia. Y cuando termine la ceremonia, pues van a ser, ¿no? Esposo, esposa, hay ceremonias, sí, ¿ya? Muy bien. Eh, el señor y el vasallo van a pasar también por dos ceremonias. ¿Ya? ¿Cómo se llaman estas ceremonias? Pues se llaman, a ver, vamos a poner uno, el homenaje. Y dos, está a la vuelta, la investidura. Pero detengámonos con el homenaje, hablemos un poco sobre qué era esto del homenaje. Muy bien, tal vez para que el concepto se nos sea más sencillo, hay que ver una imagen, ¿ya? Esta de acá, a ver, ¿qué estamos viendo? A ver, acá hay un señor y un vasallo. ¿Quién creen que es el señor? El señor feudal, ¿no? El que manda en esta relación. Pues el que está sentado, ¿ya? El que hasta tiene una corona, este que está acá. En cambio, el vasallo, ¿quién va a ser? Este otro que está arrodillado. Muy bien, justamente esto que están haciendo se llama homenaje, ¿ya? El homenaje, en el homenaje, aquel hombre que quiere ser vasallo de un señor tiene que arrodillarse ante él, como vemos en la imagen. Ahí está arrodillado, ¿ya? Por la ropa que lleva, podrá reconocer que es un soldado, es un caballero, solo que no tiene sus armas ahora
porque sería una falta de respeto presentarse con sus armas ante su señor. Las armas están más allá, ¿ya? Pero es un guerrero, es un caballero que quiere ponerse al servicio de este noble que es más poderoso que él. Se arrodilla, ¿no? Agarra una mano y le jura fidelidad, ¿ya? No sean mal pensados, ¿no? Algunos ya estarán pensando otra cosa con ellos. Ese caballero que está arrodillado le jura fidelidad, o sea, que va a ser su caballero, su guerrero, toda la vida, ¿no? Que va a pelear por él, ¿no? ¿Ya? Que va a serle fiel, ¿no? Muy bien, entonces ese es el homenaje, ¿ya? Arrodillamientos, agarradita de mano, ¿no? Se jura fidelidad. Y hay unas palabras que el caballero le dice al que va a ser su señor, ¿ya? Me hago vuestro hombre, ¿ya? Como está escrito en la diapositiva. Eso es lo que decía. Por eso a esta ceremonia le llaman homenaje. Eso viene de, pues, hacerse hombre, ¿no? De otro, ¿no? Ya, ahí está. Muy bien, entonces el señor va a contestar, sí, ya, estoy de acuerdo, ¿no? ¿Ya? Y le pide que se levante y se da un abrazo. A veces hasta un beso se da, pero un beso, digamos, pues, de ya, como de un padre a un hijo, ¿no? Y no, pues, ya, esos otros tipos de besos. Ahí está. Muy bien, entonces cuando ustedes vean esta imagen, ya, por ejemplo, vamos a colocar otra, ¿ya? Esta de acá, donde igual hay un hombre que está arrodillado ante otro, ¿ya? Entonces a esto le llamamos homenaje. La primera imagen que vimos, a ver, vamos a regresar a la primera imagen, ¿ya? Esto también es homenaje, ¿ya? ¿Ves? Este es un caballero arrodillado ante este señor. Homenaje, ¿ya? Alguien dirá, pero profe, la semana pasada nos mostró otras imágenes y eso le llamaba espaldarazo. Ah, ¿cómo diferencias el espaldarazo y el homenaje? En ambos casos hay uno que está arrodillado ante otro, ¿ya? Pero en el homenaje, ¿ya? El señor no le está colocando una espada al vasallo en el hombro. Eso sí ocurre en el espaldarazo. Acá no. ¿Dónde está la espada en estas imágenes? No está. Si hubiera una espada, ya sería espaldarazo. A ver, diferenciemos, ¿ya? El espaldarazo era una ceremonia por el cual un joven noble era convertido en caballero, en soldado. En cambio, el homenaje es otra ceremonia por el cual un caballero, ya se convierte en vasallo de un señor, ¿ya? Y ahí se agarran las manitos. No se le pone la espada encima del otro. ¿Ya? Entonces, si ves así, arrodillados, pero una espada en el hombro de uno, es espaldarazo, ¿ya? Si no ves esa espada y están agarrando las manitos por ahí, eso es homenaje, ¿ya? Muchachos, en los exámenes les voy a colocar imágenes, ¿verdad? Así que tienen que saber diferenciar. Muy bien. Entonces, el homenaje es un juramento de fidelidad que hace el vasallo ante el señor. ¿Y por qué hace eso ese caballero? ¿Por qué tiene que arrodillarse, jurar fidelidad? Algo quiere, algo espera recibir por parte del Señor. ¿Qué cosa quiere ese vasallo? Imaginemos que este hombre, este caballero, no tiene tierras. Su padre no le heredó nada, a pesar que su padre era un importante conde, duque, un noble, pues, de la alta sociedad, no le heredó nada. ¿Por qué no le dio nada? Su padre era pues, lo que pasa es que en esa época, eh, entre los hijos, solamente uno heredaba todo. ¿Quién heredaba todo? Pues el hijo varón mayor, ¿ya? Los demás hijos, conocidos como segundones, no heredaban nada.
Así que imagínate que este hombre que está arrodillado es un segundón. Él es de una familia importante. Él es un noble porque pertenece a una familia de la nobleza. ¿Ya? Su padre fue un importante marqués, pero él no recibió nada como herencia. Entonces, ¿qué cosa busca él? Lo que él busca es tener su propio feudo, tener una extensa tierra donde sea un señor feudal. ¿Y cómo lo consigue? Arrodillándose ante un gran señor feudal. ¿Ya? Yo me pongo al servicio de él, voy a pelear en sus guerras con la condición de que él me dé tierras a mí. Y no una tierra pequeñita, me dé un feudo, me dé una tierra extensa. Muy bien, entonces, en esta primera parte, el vasallo se arrodilla, ya expresa sumisión y fidelidad. Y en una segunda ceremonia, que llamamos investidura, el señor le entrega a ese vasallo un feudo. ¿Ya? Si yo soy el señor de Lima, soy el dueño de toda la tierra de Lima, entonces a este vasallo le voy a entregar un feudo, digamos, le voy a entregar Santa Anita, le voy a entregar el Agustino, ¿sí? Le voy a entregar, pues, una parte de mis enormes tierras. Ahí está. Esa entrega se hace de manera simbólica, no como ahora, que iríamos ante un notario, firmamos unos papeles con nuestros abogados. Eso no hacían ellos. Lo más probable es que ni el señor ni el vasallo sepan leer, porque estos guerreros no eran de estudiar. Los que sabían leer, la gente más preparada intelectualmente, eran los sacerdotes en ese tiempo. Los campesinos trabajan, no les dan posibilidad de estudio, los nobles pelean, no gustan de estudiar, los sacerdotes eran entonces el sector letrado, ¿no? Educado. Muy bien, entonces, ¿cómo le entregan simbólicamente? Pues, por ejemplo, frente a todos, ¿ah? El señor feudal puede sacarse un anillo y ese anillo se lo entrega al vasallo, ¿ya? Y eso simboliza que le está entregando, pues, el control sobre un lugar. O simplemente van a esa tierra y el señor coge un poco de la tierra, ¿no? De la tierra que está al suelo y se lo pone en la mano. Y simbólicamente le está entregando el control de esa tierra. Y así, ¿ya? Estas son ceremonias simbólicas. De esa manera, ya se cumplió el homenaje y también la investidura. Ya se han hecho las dos ceremonias. Muy bien, entonces ahora, ¿qué vienen a hacer esas dos personas? Pues uno, el señor, y el otro, el vasallo. Ya se ha creado un vínculo que llamamos relación vasallática. Y esto para nosotros es raro porque esto no existe actualmente. Ya no existe el vasallaje. Existió, ¿no? En esta Europa de hace 1000 años que estamos estudiando, el vasallaje era algo común, ¿ya? Estas relaciones eran muy comunes en ese tiempo, muy comunes. Era normal que un caballero sea vasallo de alguien. Era normal, pues, que un gran señor tenga vasallos. Era lo normal, ¿no? Lo que correspondía. Ahora que ya se han formado estas relaciones, nos preguntamos, ya para terminar de entender esta parte, nos preguntamos qué obligaciones tiene el vasallo con su señor y qué obligaciones tiene el señor con su vasallo. Lo vamos a explicar con este esquemita que les he puesto. A ver, reconocemos al señor, ¿no? Acá este hombre que está de pie, ajá, el otro, el vasallo, está arrodillado. Muy bien. Ambos son guerreros, ambos pertenecen al estamento de los bellatores, los nobles. Muy bien. El vasallo, ¿qué le debe al señor? Lo más importante, ayuda militar, servicio militar. Como él es un caballero, cuando el señor tenga alguna guerra, pues sus vasallos lo tienen que acompañar, ¿ya? Porque son sus caballeros. Por eso en las películas, tal vez en algún juego de video que tengas, pues por eso hay un jefe y los otros lo acompañan, ¿no? Estos hombres a caballo, con armadura. Uh-huh. Así es. No es que le pague un salario, como haríamos ahora, no, sino que
se ha formado esta relación con todo lo que hemos dicho antes. Muy bien, ahí está. Y así un señor tenía un ejército de vasallos. Otra obligación que tenía el vasallo con su señor era darle consejo. Pues podía ser que el señor dude de alguna decisión y llame a sus vasallos para que le den consejo. ¿Ya? Así que era obligatorio, pues, aconsejar al señor si éste, pues, necesitaba, ¿no?, nuestro consejo. Ayuda económica. Habían algunos momentos en los que el señor exigía al vasallo ayuda económica. O sea, no es que el vasallo siempre esté paga y paga el señor. No, es simplemente en algunas ocasiones. ¿En qué ocasiones? Pues si un día yo, el señor, caigo prisionero por algún enemigo, ustedes vasallos tienen que juntar una fortuna y tienen que pagar mi rescate. Son mis vasallos. Ya me deben eso. ¿En qué otras circunstancias? Pues imaginemos que el señor tiene un fuerte gasto porque va a celebrar alguna fiesta. ¿Ya? Se celebraba, en el caso de los varones, cuando los varones se convertían en caballeros. ¿Ya? Luego del espaldarazo había una fiesta. ¿Ya? El señor celebra que su hijo varón ha sido nombrado caballero. Así que una fiesta a lo grande. ¿Quiénes tienen que aportar? Los vasallos. En el caso de las mujeres, la celebración es cuando se casaban. Así que se casa mi hija, sobre todo la mayor, así que una gran fiesta en la mayor, se celebraba la grande, los vasallos tenían que aportar. ¿Ya? Esas son las obligaciones de los vasallos. ¿Y cuáles son las obligaciones del señor? Pues el señor le debe protección al vasallo. Vasallo, no te preocupes, sé que tienes enemigos, yo te voy a proteger. Si chocan contigo, chocan conmigo, porque tú eres mi caballero. Ya, entonces está protegido por un poderoso señor. Número 2, puede que el vasallo tenga algún lío judicial. El rey lo ha llamado porque lo han denunciado, que cometió un delito. El señor, pues, lo va a acompañar. ¿Ya? Así es, le brinda defensa judicial. No te preocupes, yo tengo influencias, ¿ya? Yo te voy a proteger en este juicio. Y el otro, tiene que darle el señor al vasallo sustento. ¿Y cómo se le da sustento? Dándole tierras. Lo que dijimos, el señor le entregaba un feudo al vasallo. Ahí está, digamos en resumen, las obligaciones, ¿cuáles son? El vasallo, servicio militar para el señor. Y el señor le tiene que dar un feudo al vasallo. Ahí está. Entonces, de esa manera, ambos tienen obligaciones. ¿Ya? Existen los verdugos, pues, si se refiere a aquellos que ejecutan la pena de muerte, pues sí, sí existían, claro. ¿Ya? Entonces, si imaginemos que ese vasallo traicionó al señor, en verdad ese era un traidor, era un espía de un enemigo del señor feudal, entonces el señor podría considerar esto alta traición y le da pena de muerte al vasallo. El señor no va a matarlo con su espada, ¿no?, con sus manos. Habrá algún verdugo que lo haga, ¿no? El que ejecuta la sanción. Qué feo trabajo, ¿ah? Imagínate que algún día se apruebe la pena de muerte en el Perú para, no sé, ciertos delitos, pues la persona que tenga que ejecutar, ¿no? Que tenga que, no sé, prender, ¿ya? Para que la silla eléctrica mate a ese condenado, o abrir el gas para que muera, ¿no? En una cámara de gas, o qué sé yo, ¿no? Disparar, ¿no? En la pena de fusilamiento, ¿no? Pues yo no quiero ese trabajo de verdugo. Para que no se vengan del verdugo, normalmente tiene una capucha, ¿no? Cubre la cabeza y ya ahí podía pasar sin que sepan quién es. Bien, entonces ahí está, ¿ya? Ahí está el vasallaje, ¿ya? A ver, una pregunta para terminar esta parte, a ver muchachos, ¿un señor podía tener varios vasallos, muchos vasallos o solo uno? Un señor, ¿ya? Claro, Morales, podía tener muchos vasallos. Así es. Mientras más tierras tenga un señor feudal,
puede tener, así es, Solís, más vasallos, porque puede entregarle más tierras a más gente y así va a tener gente leal, ¿ya? De por vida. A ver, claro, sí puede tener muchos vasallos. Ahora, preguntamos lo contrario. Un señor puede tener más, perdón, un vasallo puede tener más de un señor, más de un señor. No, correcto, ¿ya? Así es, ¿ya? Es traición. Solo puedes tener un señor a quien servir, no varios, ¿ya? A ver, otra pregunta, a ver, otra pregunta. ¿Puede ser al mismo tiempo señor y vasallo? ¿Puede ser señor y vasallo? Ah, pues, a ver, a ver, mm, con la misma persona, obviamente no. La pregunta es con otras personas. Con otras personas. Pues con otras personas, sí. ¿Cómo así? A ver, imaginemos, yo soy un señor feudal, entonces hay caballeros que se ponen a mi servicio, son mis vasallos. Pero yo no soy el señor feudal más poderoso que hay acá, hay otro más poderoso que yo. Entonces yo, que soy un señor aquí, frente a ese otro señor, me voy a convertir en su vasallo. Entonces puedo ser señor aquí y vasallo allá, ¿ya? Y ese mi señor puede tener un señor más poderoso, del cual él es su vasallo. Y así se formaban complejas relaciones vasalláticas en la sociedad feudal, ¿ya? Entonces sí podía ser señor y podía ser vasallo, pero de personas distintas, ¿no? Obviamente. Puede que este vasallo que está arrodillado en la imagen tenga a su servicio otros vasallitos, ¿ya? Que son menos fuertes que él, ¿no? Entonces, sí es posible, ¿ya? A ver, sí, Morales me está preguntando algo. Sí, la Iglesia Católica es la que va a iniciar las cruzadas, ¿ya? Muy bien, listo, ahí está. Muy bien. ¿Y qué pasa cuando mueren? Muere el vasallo. ¿Qué pasa con la tierra que el Señor le dio? Pues, ¿quién lo recibe? El hijo varón mayor de ese vasallo, quien tiene que ir y arrodillarse ante el Señor para que nuevamente se confirme la relación entre ellos. Y si muere el Señor, igual, tiene un heredero, su hijo varón mayor, a quien ahora tiene que rendirle homenaje, arrodillarse ante él. Y así esto se mantenía pues con los siglos, ¿ya? Pasaba de padre a hijo todo esto, el sistema se mantenía. Este feudalismo pues fue fuerte en Europa unos 500 años, 500 años, ¿ya? Muy bien, sigamos a ver. Servidumbre, ¿ya? Dejamos el vasallaje y ahora vemos la segunda relación que existía en este tiempo, la servidumbre, ¿ya? A ver, vamos a poner un concepto, dice relación de dependencia, entonces aquí también uno obedece y otro manda, ¿ya? Porque es una relación de dependencia. A mí no me gustan estas relaciones de dependencia, no me gusta obedecer ni tampoco tener que mandar a otro. Pero pues existen estas relaciones de dependencia. Muy bien. ¿Quiénes son los que están vinculados aquí? Pues un siervo o muchos siervos y un señor. ¿Ya? Cuando digo señor, no me refiero a cualquier señor, ¿no? Me refiero a un señor feudal, sino que lo cortamos así. En esta época, si decimos señor, asumimos que es un señor feudal, ¿ya? Muy bien. ¿Por qué es diferente esta relación? Porque el señor es de la nobleza, en cambio los siervos no lo son. Los siervos no son nobles. Ellos pertenecen a otro estamento, al estamento inferior, el de los laboradores. Entonces, la servidumbre es una relación entre personas de distinto estamento, de distinta clase, diríamos. Hay un noble
y hay un siervo. ¿Ya? Muy bien, a ver, recordemos algo que vimos la vez pasada. ¿Es lo mismo decir siervo que esclavo? ¿Es lo mismo? Y les pregunto esto porque cuando hacíamos clase presencial y los chicos escribían, ahora no, ahora tú ves las alternativas y escoges cuál es la mejor, ¿no? Pero entonces me ponían, ah, sí, los esclavos, los esclavos. Estamos en el feudalismo, no en el esclavismo. El esclavismo fue el sistema anterior, en la antigüedad. El feudalismo fue lo que reemplazó al esclavismo. ¿Está bien? Entonces, así es, correcto. A ver, Huarcaya. Ajá, correcto. El siervo no es esclavo. ¿Los siervos quiénes eran? Pues campesinos, correcto, Morales, ¿ya? Me dicen que el siervo era libre, el esclavo no. Ya, está bien, está bien. Muy bien, entonces el esclavo no tiene ningún derecho, no tiene nada de libertad. Lo pueden matar si le da la gana al amo. Lo puede vender en el mercado el amo si lo desea. ¿Ya? Qué feo ser un esclavo, ¿no? En cambio, al siervo no se le puede matar por capricho. Al siervo no lo puedes vender en un mercado. ¿Ya? El siervo, en teoría, es un hombre libre. ¿Ya? Pero ¿por qué al costado pongo que es semilibre? Porque a pesar que eso era libre, por vivir en la tierra del señor feudal, perdía gran parte de su libertad. Si viviéramos en una casa ajena, pues vamos a terminar pues obedeciendo al dueño de la casa. Pues el siervo de la gleba vivía en las tierras de un señor feudal. Por eso que su libertad quedaba pues recortada. En teoría era libre, en la práctica solo era pues semilibre. No era esclavo, pero el señor feudal lo podía tratar como si fuera esclavo. Ya no podía matarlo a capricho, pero pues tampoco era respetado como hombre plenamente libre. ¿Ya? Entonces no es lo mismo hablar de un siervo que de un hombre actual. Un hombre actual es un hombre completamente libre. ¿Ya? Yo soy completamente libre. Bueno, ya eh, estoy casado, ¿no? Pero estamos hablando de otra libertad, ¿no? Este, ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos un esclavo y tenemos un hombre libre, completamente libre, un hombre de ahora. A un siervo, ¿dónde lo ponemos? En medio, en medio, ¿ya? Entonces tiene más libertad que un esclavo, pero tiene menos libertad que un trabajador actual. Muy bien. Entonces, un siervo de la gleba, así es el nombre completo, siervo de la gleba, pero yo voy a colocar siervo nada más para abreviar, ¿ya? Un siervo de la gleba estaba bajo la autoridad de un señor. La relación entre ellos le llamamos servidumbre o también se le dice relación de señorío. Para entender esto, vemos esta imagen, ¿ya? Esta imagen ya la explicamos la semana pasada. Esto es un feudo, es decir, una extensa tierra que le pertenece a un señor feudal. ¿Dónde está el señor aquí? ¿Dónde vive el señor feudal? Pues ahí está, hay un castillo, puedes ver. Así que voy a colocar allí a un señor feudal, ¿ya? Qué raro, ¿no? Más grande que el castillo. Es solo para entender el tema. Ahí está. Muy bien. Él es el dueño de todo esto, pero él no va a trabajar todas estas tierras que están acá. ¿Ya? ¿Quiénes son los que van a trabajar estas tierras? A ver, por acá vamos a colocar en un costado a siervos, ¿ya? Campesinos semilibres, ahí están con sus lámparas, con sus azadas, ¿ya? Para remover la tierra, ¿no? Sembrar, ¿no? Muy bien, ahí está. Estos siervos viven dentro del feudo. A ver, vamos a agrandar para verlo. Estos siervos viven en estas casas que forman una aldea. Estos siervos han recibido, por parte del Señor, han recibido una parcela de tierra, ¿ya? Donde ellos puedan construir su casa, donde puedan sembrar y comer lo que cosechen. ¿Cómo se llaman esas parcelas? Se llaman mansos.
¿ya? Manso. ¿A quién le pertenece el manso? Al señor feudal. El siervo solo posee el manso, pero no es suyo. Entonces los siervos trabajan estas tierras que el señor les ha permitido poseer, cosechan, ¿ya? Y comen de eso, ¿ya? Comen de eso. Y así pueden mantenerse, ¿no? A sus hijos. Muy bien. Pero a cambio de que el Señor le ha entregado la posesión de estos mansos a estos siervos. Esta es mi tierra. Ustedes viven en mi tierra. Les he dado para que vivan, coman aquí. ¿Qué tienen que hacer a cambio? ¿Qué obligación tenían estos siervos para con el Señor? Pues como puedes ver en esta otra parte, aquí no están las casas de los siervos. Esta tierra es una tierra que el señor feudal se ha reservado. ¿Ya? Esta tierra no lo entregó a los siervos. El señor se lo ha reservado, como el nombre lo dice, la reserva señorial. Recuerda, este nombre, reserva señorial, lo he visto en un temático que en un momento vamos a tomar. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿a qué le llamamos reserva señorial? A la tierra, parte del feudo que se reserva el señor. Es como cuando alguien alquila en su casa a extraños, no va a alquilar toda su casa, sino donde duerme él. Se reserva una parte, ¿ya? Así es, se reserva el primer piso y el segundo, digamos. Igual el señor feudal ya ha entregado tierras a los siervos de una parte, pero otra parte se lo ha reservado. Y la pregunta es, ¿quién va a trabajar la reserva señorial? ¿Quién va a trabajar en estas tierras? ¿El señor dice yo? No, yo soy el dueño acá. Mis caballeros tampoco. Ellos pelean, no siembran. ¿Quiénes? Pues estos siervos. ¿Ya? Estos siervos. Muy bien, entonces vamos a colocar ya que el señor feudal les dio a los siervos la posesión de mansos o parcelas de tierra. ¿Y qué cosa va a recibir? A cambio, el trabajo de esos siervos. Los siervos van a trabajar gratis para el señor feudal. ¿Qué van a hacer? Van a ir a la reserva y van a trabajar para el señor. Van a remover la tierra, van a sembrar, van, ¿no?, a venir en los días siguientes a ver cómo están los cultivos, van a cosechar, ya todo lo que tenga que ver, pues, el trabajo agrícola. ¿Ya? Ahí está. Y gratis, ¿ah? Gratis. Y no porque el siervo sea un esclavo del Señor, él no es esclavo del Señor en sí, pero como está viviendo en su tierra, está obligado a trabajar para él, ¿ya? Y no recibe salario, porque esto no es capitalismo. En el capitalismo, que es el sistema económico actual, los trabajadores recibimos salario, pero acá no, ¿ya? Acá no ocurre esto. ¿Ya? Es que actualmente nosotros los trabajadores no vivimos pues en la casa de nuestro jefe, en cambio aquí sí, los siervos vivían en las tierras del señor feudal. Muy bien, entonces así funcionaba el sistema feudal, ¿ya? Así funcionaba. Esto también existió en el Perú, ¿eh? No es solo Europa, Asia, existió también en el Perú, en el virreinato, cuando Perú estaba dominado por España, en la sierra, sobre todo en la Sierra Sur, esto se daba. Todo lo que le decimos indígena al siervo, hacendado o gamonal al señor feudal, hacienda, decíamos, en vez de feudo, hacienda, y así, yanaconaje en vez de decir servidumbre, pero a pesar que tenía otras palabras, era el mismo sistema que los españoles trajeron acá, el sistema feudal. Ya eso lo verán pues en Historia del Perú. Muy bien, entonces, en la servidumbre están vinculados dos personas, un señor y un siervo. El siervo obedece al señor, trabaja gratis para él, ¿ya? Y el señor pues lo protege, le ha dado un manso, etcétera. Muy bien, ahí está. ¿Cuáles son las obligaciones que tenían los siervos para con su señor? ¿Mm? ¿Qué obligaciones tenían los siervos de la gleba? A ver, vamos a poner la corvea. Esto ya lo hemos explicado, solo que no le hemos puesto nombre. A ver, la corvea
era el trabajo gratuito de los siervos para el Señor, donde en las tierras que hemos llamado la reserva señorial. ¿Ya? Eso que vimos hace un momento en el esquemita, en el dibujo, eso es la corvea. ¿Ya? Ese trabajo que los siervos tenían que hacer en la reserva señorial. ¿Ya? Muy bien. Esto se volvió una forma de explotación. ¿Por qué? Si están solo trabajando. Ah, es que depende, pues. ¿Ya? Es una ayuda si algún hermano que tengas, pues, viene y te apoya en una tarea. Ah, te está ayudando, ¿no? Pero otra cosa es que tú lo obligues a que siempre haga tus tareas, ¿ya? Porque, no sé, sabes algo de él, qué sé yo, ¿no? Igual los señores los tenían a los siervos trabajando y trabajando y trabajando en la reserva señorial, en las tierras que beneficiaban al mismo señor feudal, ¿ya? Entonces, un siervo paraba trabajando más para el señor que para sí mismo, ¿sí? En su casa, en su chacra, pues, y ahí vemos, pues, la explotación. Y como no había paga, pues peor, ¿no? ¿Ya? Como en este caso, ¿no? Ahí están los siervos trabajando, ¿no? Cortando el trigo, ¿sí? Ahí están. Muy bien. Otra obligación de los siervos. A ver. Los siervos que han cosechado el trigo, luego tienen que moler el trigo, ¿ya? Muy bien. ¿Y dónde se hace esto? Pues en un molino. En el feudo hay un molino que le pertenece al señor feudal, no al siervo. Como el siervo va a utilizar el molino, entonces va a tener que pagarle un tributo al señor feudal. Ese tributo se llama banalidad. ¿Ya? Banalidad. Es un tributo que no se paga en dinero. En el feudalismo el dinero se usa en pocas cosas. Se paga en especie, se entrega productos al señor feudal. Entonces, si he ido a moler el trigo y voy a sacar pues unos saquitos de harina, pues le tengo que dejar una parte de esa harina al señor feudal como pago. ¿Ya? Muy bien. Luego, ¿qué hago con la harina? Pues lo amaso, hago pan con el pan, que era el alimento pues principal. Muy bien, pero para hacer el pan necesito un horno. Y no es como nosotros que tenemos un horno pues en casa. No, el horno es el del señor feudal. Así que por usar el horno del señor, ¿qué tengo que hacer? Pagarle otra vez un tributo llamado banalidad. O sea, poco a poco, lo que tengo, voy perdiéndolo porque tengo que entregarle y entregarle al señor feudal. ¿Y cómo lo como el pan? Con vino, ¿sí? En Europa, normal, ¿no? Comer pan con vino. ¿Cómo hago vino? Pues no lo compro en una tienda como ahora. Ellos hacían el vino. Para eso necesitaban una prensa de vino. Y otra vez, ¿de quién era la prensa de vino que existía en el feudo? Del señor. Entonces, si yo uso su prensa, ¿qué tengo que hacer? Pagarle otra vez tributo, llamado banalidad. Así que lo que he hecho, una parte del vino se lo tengo que dejar al señor. Y si todo esto está cruzando un puente, ¿ya? Porque siempre hay un río, hay que cruzar el puente, pues si cruzo el puente, como el puente es del señor feudal, tengo que pagarle otra vez impuesto. Entonces, de esa manera los siervos, de lo poco que tenían, de sus cosechas, de sus animalitos que criaban, le entregaban casi todo al señor feudal y vivían pues en la pobreza. Y así se daba pues esta explotación. Por un lado, te hacían trabajar mucho para el señor y por otro lado, te hacían pagar, pagar y pagar. Y aquí todavía falta que venga el sacerdote y te diga, siervo, ya cosechaste, ya muy bien, dame el 10%, dame el diezmo, ¿sí? Que cobraba la Iglesia Católica en este tiempo. Así que el siervo pues terminaba, ¿no?, en la pobreza, ¿no? Muy bien, y si les parece que todo esto era terrible, pues ya se pone peor la situación, porque si una sierva se casaba, el señor feudal podía exigir
tener intimidad con ella. ¿Qué es esto? Pues un derecho sexual que tenía el señor feudal, conocido como la pernada. También se le ha llamado el derecho a la prima nocta, o sea, el derecho a la primera noche, a pasar la primera noche con la sierva recién casada y a las demás noches con su esposo que lo pase. ¿Ya? Entonces, esto era terrible, era un derecho sexual por parte del señor feudal. ¿Ya? Recuerdo que esto lo vi en una película, Corazón Valiente, de Mel Gibson. Ah, ¿sí la vieron? Pues ya tiene sus años, pero una buena película, ¿ya? Pues en cierto momento, cuando los siervos celebraban el matrimonio de, ¿no?, un par de jóvenes, llegó el señor feudal con sus caballeros armados y el señor feudal a la fuerza se llevó a la novia. Ya se había casado. No puede estar con ella a menos que se case. La iglesia prohibía las relaciones sexuales antes del matrimonio. Pero como ya se casó, el señor se la llevó a la fuerza. Entonces, todo esto suma para entender, pues, ¿no?, las injusticias que habían en ese tipo de sociedad, que menos mal ya desapareció. Ya nada de esto, pues, existe, ¿no? La esclavitud, el feudalismo, fueron sistemas, pues, que desaparecieron. Me preguntan si esto era una violación. Pues, claro, era una violación. En nuestro concepto es una violación, pero para esta época no lo era porque esto estaba en la ley, esto era legal. Esto no era permanente, no era un derecho permanente, sino nadie se casaría. ¿Ya? Pero quién sabe si nuestro Señor tiene derecho para nada, si el rey le ha concedido este derecho, no sabemos. ¿En cuánto tiempo? No sabemos. Por eso en la película el protagonista, ¿ya? William Wallace, se casó en secreto con su, ¿no?, con su novia, pues porque no quería que su, ¿no?, esposa pase por esto. Pero la mataron y empezó una rebelión. Ya ustedes, pues, si tienen interés, pueden ver la película, ¿no? Muy bien, ahí está. Un siervo, ¿qué podría hacer ante esto? ¿Dónde está el rey? Porque el señor feudal se supone tiene que obedecer al rey. ¿Dónde está el rey? Pues nada, ¿no? El rey está ausente. En materia política, ¿qué hemos dicho sobre los reyes? ¿Ah? Ajá, yo lo he visto varias veces, Chávez. Eh, ¿En qué característica política tiene esta época? A diferencia de antes, donde habían reyes poderosos, emperadores poderosos como los romanos, y a diferencia también de después, en los siglos que siguen, habrán reyes poderosos que vamos a conocer, ¿no?, en otras semanas. Pues en este tiempo los reyes fueron débiles, ¿ya? Las monarquías eran débiles. Es decir, los reyes no tenían el control sobre toda la población de su reino, no tenían el control sobre todos los territorios de su reino. No, ¿ya? Si en ese lugar un feudo manda un poderoso duque, el rey no se mete ahí, no se mete. ¿Ya? Todo lo que suceda dentro de esa tierra, ese ducado, pues lo resuelve el duque. El rey no se mete. ¿Ya? Y así vemos pues la debilidad. La semana pasada hemos hablado sobre esto, ¿ya? Que esta debilidad de los reyes, pues se dio por varios motivos. Ya uno de ellos, tal vez el más importante, fue por el ataque de los bárbaros, los vikingos, que atacaron a los distintos reinos de Europa y los reyes fueron debilitándose en esa lucha. Y esto permitió que los nobles, duques, condes, marqueses, se aprovechen. Ah, el rey está débil, no tiene muchos hombres. En cambio, como yo he conseguido tener muchos vasallos, yo tengo tanta fuerza como el rey. Así que no tengo por qué obedecerle, porque soy igual al rey. ¿Ya? Entonces, el feudalismo es una época en que hubieron reyes débiles y nobles poderosos. ¿Ya? Me preguntan si estamos cerca a la peste negra. Sí, estamos cerca a la peste negra.
¿ya? La peste negra se dio con más fuerza en el siglo XIV, pero todavía nos faltan algunos temitas para llegar a la peste negra, ¿ya? La pandemia más famosa, pues, en la historia. Muy bien, ahí está. ¿Qué más? A ver, ¿qué más podemos decir sobre los reyes? A ver, un señor feudal no era rey. Él en sus tierras no es rey. Él no tiene título de rey. Él no debe usar corona. Sin embargo, un señor podía ponerse una corona, ¿ya? Gobernaba como si fuera rey, a pesar que no lo era, porque había un rey. Si estamos en un feudo en Francia, pues hay un rey francés, y el señor feudal no es el rey, ¿ya? Pero él se cree el rey. El señor feudal confunde que es el dueño de la tierra, lo confunde con que es el rey de ese lugar, ¿ya? No es así. Así como varios políticos, candidatos, ¿ya? Creen que ser presidente es ser dueño del Perú y que pueden hacer pues lo que quieran, ¿no? No es así, ¿no? Ser presidente te permite hacer varias cosas, pero no lo que quieras, ¿no? Ah, ya, creen que el COVID va a ser en adelante la pandemia más famosa. Ya, puede ser, puede ser. ¿Ah? Todavía estamos en la primera parte, ¿no? No sabemos cómo terminará esto. Ojalá que se supere prontamente, ¿no? Esperemos que no se complique más, ¿no? La peste negra mató ya durante un siglo, ¿no? Pues esperemos que no ocurra eso con nosotros. Bien, entonces tenemos, muchachos, ya esta situación que los señores feudales se creían reyes. Muy bien. ¿Al rey cómo lo veían? Ah, el rey es mi igual. Yo soy igual que el rey, decía un noble importante, porque yo también tengo un castillo, tengo siervos, tengo tierras, tengo vasallos que son mi ejército. O sea, en ese tiempo no había un ejército nacional, ¿ya? Como el ejército peruano, ¿no? Que es un solo ejército del país. Acá no, acá habían varios ejércitos. El rey y cada señor feudal tenía su propio ejército, ¿ya? Y si el rey de Francia tenía una guerra contra el rey de Inglaterra, entonces el rey de Francia le pedía apoyo a los señores feudales. Apóyenme con sus ejércitos, ¿ya? A cambio les daré más tierras. Pues, y así iban a la guerra todos, ¿ya? Pero no es que el rey tenga el mando absoluto de todos los soldados, como ocurre, pues ya, ¿no? Posteriormente. Muy bien, al rey se le consideraba el primus inter pares. Primus inter pares, a ver, traducción. ¿Ya? Todas estas palabras complicadas que escuchen son en latín, la lengua culta, así le llamaban, ¿no? En ese tiempo. La lengua que la Iglesia Católica utilizaba, ¿ya? Y si querías leer una obra, tenías que aprender latín, porque los libros, incluida la Biblia, estaba escrito en latín, no lo traducían a tu idioma, estaba en latín, ¿ya? Es como que nuestros libros estén todos en inglés. Tenemos que aprender forzadamente inglés si queremos estudiar. Menos mal que no es así. Primos inter pares significa primero entre iguales. Al rey lo consideran el primero, pero lo consideran un igual. Entre iguales, él es el primero. ¿Por qué el primero? Porque tiene el título de rey, que es un título superior a duque, a marqués, a conde, ¿ya? Tiene corona el rey, una corona real, ¿no? Muy bien, entonces solo por eso lo consideran el primero, pero entre iguales. Iguales con los nobles, ¿ya? Muy bien. Esto significa que en un reino no había un solo poder, habían varios poderes, varios poderes. Por eso hablamos de poliarquía. Esta palabra, ya, a ver, hay que manejar esta palabra, ya. Poliarquía. Poli significa varios. Arquía, bueno, viene de poder. Así que poliarquía significa varios poderes. Varios poderes.
Así es, está el poder del rey, pero también está el poder de los señores feudales y está el poder del papa, ¿ya? Los sacerdotes de Francia no obedecían tanto al rey, sino al papa que está en Roma, que está en otro país, no en otro lugar. Entonces, habían distintos poderes aquí. Ya más adelante ya los reyes lograrán imponer su autoridad sobre los señores feudales, inclusive sobre los papas, pero a poco a poco. Por ahora son reyes débiles todavía. A ver, veamos lo último, a ver. Difusión y crisis del feudalismo. A ver, todo esto se desarrollaba en Europa, ¿ya? Muy bien, pero allá por el año 1095, un papa llamó a los señores feudales, llamó a los guerreros de Europa. ¿Qué les dijo el papa? El papa Urbano en ese tiempo. Que en Jerusalén, donde había vivido Cristo, donde Cristo había predicado y había sido crucificado, los cristianos que iban a visitar esa tierra santa eran asesinados por gente que no creía en Jesús, los musulmanes. ¿Sí? Hemos hablado de los árabes. Los creyentes del Islam se les llama musulmanes. En ese tiempo ya no eran los árabes, sino los turcos, un pueblo asiático que se había convertido a la religión del Islam. ¿Ya? Entonces el Papa los llama a estos señores feudales para que vayan a pelear contra esos musulmanes turcos y recuperen Jerusalén. Y todo esto dio inicio ¿a qué? A las guerras más importantes que se dieron en la Edad Media, las cruzadas. Tendremos una clase después sobre las cruzadas. ¿Ya? Por ahora solamente estamos indicando algunas ideas. Así que los señores feudales fueron a donde estaban esos turcos. ¿Dónde? En Asia. ¿Ya? Asia. Oriente. En vez de decir Asia, podemos decir Oriente. Muy bien, los señores feudales invadieron parte de Asia u Oriente. Al inicio estaban ganando. ¿Qué se logra con esto? Que el feudalismo que se desarrollaba únicamente en Europa, ahora este feudalismo se difundió, se extendió al continente asiático. ¿Ya? El sistema llegó al continente asiático. Así se difundía el feudalismo. ¿Ya? Muy bien. Pero, ¿cómo terminaron las cruzadas? Esto lo vamos a estudiar, ¿no? Después, pero preguntamos ahora, ¿y quiénes ganaron? ¿Estos señores feudales que se sentían pues, muy fuertes o los turcos, que también pues eran guerreros, ¿no? Asiáticos en esa época? ¿Ya? Pues las cruzadas las ganaron los turcos. Los turcos derrotaron a los señores feudales, se defendieron y mantuvieron Jerusalén. Eh, las cruzadas fueron un fracaso al final. Fueron un fracaso. Los señores feudales regresaban debilitados, heridos o muertos. Esta derrota en la Guerra de las Cruzadas, allá en el siglo XI, se extendió durante 200 años la Guerra de las Cruzadas. Fueron varias guerras. Los señores feudales entonces perdieron y con la derrota se debilitaron. Y si los señores feudales se han debilitado, el sistema feudal entró en crisis. Los reyes aprovecharon la situación ¿para qué? Para comenzar a dominar a los señores feudales. ¿Ya? Así es. Y así, pues el feudalismo cayó en crisis. ¿Ya? Y cuando un sistema entra en crisis, pues comienza a surgir otro. ¿Ya? En las ciudades, con los comerciantes, ¿no? El dinero, mercancías, pues nacerá un sistema que llamaremos capitalismo, ¿ya? Que es lo que existe hasta el día de hoy. ¿Sí? El capitalismo es lo que va a reemplazar al feudalismo. Muy bien, entonces en esta imagen última pues vemos a los señores feudales que fueron a las cruzadas siendo derrotados. Listo, entonces ahí está. A ver qué me han preguntado. Me preguntan si los reyes actuales de España o de Inglaterra tienen poder.
Bueno, tienen un poder honorífico. Ajá, son los reyes, pero ese concepto de rey pues ya no es el mismo hoy que el del pasado, ¿no? Los reyes de ahora tienen menos poder que los reyes del feudalismo. Me preguntas también por los judíos. Pasa que estamos hablando de dos religiones nada más. La cristiana, aquellos que, ¿no?, creen en lo que predicó Jesucristo, y los musulmanes, que creen en lo que predicó Mahoma. ¿Ya? Pero me dicen, ¿y los judíos dónde están? Pues los judíos están viviendo también en estas tierras. ¿Dónde están los cristianos o están los musulmanes? Los judíos creen pues en Jehová, en Yahvé, pero no en Cristo, tampoco en Mahoma. Así que eran otro grupo. Pero ellos no formaron grandes reinos, imperios, nada de eso. Simplemente vivían en medio de los cristianos o en medio de los musulmanes, hacían negocios, eh, los judíos. Ok, ¿alguna otra pregunta que me han hecho? A ver. Las tierras empezaron a ser áridas. Sí, para que también el sistema entre en crisis, hubieron otros factores, inclusive la peste negra. ¿Ya? Ya hablaremos de eso en otro momento, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna otra preguntita, muchachos? ¿Están preguntones ahora? ¿Les habría gustado vivir en esa época, muchachos? Mm, a mí no. ¿Ya? Las chicas con mayor razón van a decir que no. ¿Ya? Uy, a un compañero sí le habría gustado. Ya, pero siempre y cuando seas que señor feudal, pero si era siervo, mmm, bueno, a mí en general, ninguno de esos sectores. Como rey, como rey. Bien, entonces vamos a las preguntas ya del libro. A ver, aquí están las preguntas del libro. ¿Ya? Un ratito, vamos a buscar lo que corresponde a hoy. A ver, a ver, a ver. Ya, a ver, un ratito, chicos. Ya, bien, vamos a resolver las preguntitas que están en el libro y también les voy a indicar qué preguntas vendrán en la tarea domiciliaria. Mm, A ver, aquí están las preguntas. A ver si sí, estas son las preguntas del tema que nos corresponde. Ahí está. A ver, factor por el cual decayó el feudalismo. Ya, acabamos de decirlo. ¿Qué cosa marcó la crisis del sistema feudal? Así es, las cruzadas. Las cruzadas. Hoy vamos a marcarlo. Las cruzadas. Ya que allí perdieron los señores feudales. Sus orgullosos guerreros cayeron. Dos. Por cierto, en estas preguntas está mezclado lo que estudiamos la semana pasada y lo que hemos visto hoy. A ver, actividad económica propia del feudalismo. Propia del feudalismo. O sea, ¿cuál fue la actividad más característica de esta época? No era pues la industria, no era la banca, era, era la, a ver qué me dicen los muchachos, correcto, Chávez, correcto, la agricultura. Uh -huh.
por supuesto. 3. En el sistema económico feudal, el feudo, ¿qué era? ¿Qué era el feudo? A ver, sistema comercial, no. Red de vasallaje, no. ¿Qué era el feudo? Pues, mm, el feudo, pues, a ver, correcto, muchachos, ya, correcto, Sara, ya, Isabel, correcto, es la A. El feudo es la tierra, pero una tierra extensa que pertenece a un señor feudal. Y este señor feudal explota la tierra con el trabajo de sus siervos. 4. Fue una característica del feudalismo. A ver, ¿qué dice? Mm, correcto, correcto, chicos. Muy bien, estoy Solís, Huarcaya, Hualpatuero, Lo, muy bien. Así es. El predominio de la agricultura sobre el comercio. Así es. En tiempos feudales, la actividad principal fue la agricultura. En cambio, cuando nace el capitalismo, el comercio, vamos a centrarnos en el comercio, los negocios, ¿no? Cómo se mueve el dinero. Eso es capitalismo y lo conocemos bien porque vivimos, ¿no?, en tiempos del capitalismo. ¿Ya? A ver, la E no es, ¿ah? Porque dice grandes monarquías. Y la palabra grande implica que los reyes tuvieron mucho poder. Y sabemos que no tuvieron mucho poder. ¿Ya? A ver, correcto, Conga. Muy bien. O me están dando ya la siguiente clave. Ah, la siguiente clave me están dando ya. En la 5, el feudalismo se difundió ¿hacia dónde? Con la guerra de las cruzadas. ¿Ya? Correcto. Lobo, Huarcaya, Aparicio. Mmm, ¿ya? Ellos, así es. Así es. Muy bien, marcamos Oriente. Claro, porque los señores feudales, ¿a dónde fueron a pelear en las cruzadas? A Oriente, que es otra manera como le llamamos al continente asiático. Así es, te dicen, vamos a comer comida oriental. Ah, pues ya, a un chifita seguramente, una comida asiática. 6, a ver, ¿cómo se llama esta relación que se da entre señores feudales y hombres libres? Acá hay que aclarar esto de hombres libres. Cuando dice hombres libres, se refiere a hombres totalmente libres. Los siervos eran hombres totalmente libres. ¿Qué hemos dicho? Que no, no lo eran. ¿Ya? Entonces, acá excluimos a los siervos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿a qué relación se refiere? Y dice que que el Señor le da a estos hombres libres seguridad. Y estos hombres libres le tienen que dar al señor feudal auxilio, ¿no? Son guerreros, pues eso le dan auxilio militar y le dan consejo. Esos hombres libres, ¿quiénes eran? ¿Los siervos o los vasallos? ¿Cuál es lo que hemos visto? A ver, correcto, Huarcaya, Aparicio, muy bien, Conga, Solís, Lo, así es. Nos referimos marcamos la A, una relación vasallática entre un señor feudal y un vasallo. El vasallo, que es un caballero, le da auxilio militar y consejo a su señor si éste lo pide. Muy bien. A ver, 7. Se le considera una causa para que el sistema feudal se consolide, se desarrolle. Esto lo vimos la semana pasada. A ver, la división del imperio carolingio. Sí, dijimos que luego que desaparece este imperio, es que el feudalismo se desarrolla. El debilitamiento de las monarquías, también, atacados por los bárbaros, pierden fuerza los reyes y así los nobles toman el control. Genghis Khan, no mencionamos a Genghis Khan. Él fue un emperador mongol que creó un imperio enorme en el continente asiático. La reaparición de la moneda, pero hemos dicho que la moneda más bien desaparecía en tiempos feudales. Cuando reaparezca,
estaremos hablando del nacimiento del capitalismo. Esto no. Las invasiones bárbaras del siglo IX, con los vikingos, sí, esto sí. Así que marcamos, a ver si coincidimos. Mm, eh, correcto, Hualpatuero, Aparicio, muy bien. La respuesta es la C. Ahí está. 8. El castillo. ¿Qué cosa era el castillo? En el feudalismo, ¿qué es un castillo? Hoy castillos son museos nada más. En el pasado, ¿qué constituía un castillo? Pues sería el centro. Ajá, el centro en un feudo. Ajá, correcto. La D, el centro político, social y militar en el medioevo. Sabes que medioevo es la época feudal. Ahí está, los castillos, ¿no? Muy bien, contra los castillos surgirán los cañones después, ¿no? Y ya con eso se tumban el poder de los señores feudales. Con respecto a la sociedad feudal, Europa estaba en plena anarquía. Anarquía, esta palabra, ¿qué significa? Que pues no había un orden, ¿ya? Era un caos político. No sabía quién realmente gobernaba. ¿A quién le debo fidelidad? Pues, ¿a mi señor feudal? ¿A mi rey? ¿A mi papa? Pues, ¿a quién, no? Eh, Eran épocas, ¿no?, de guerras, pues anarquía sí es un término que encaja con el feudalismo. Los señores feudales buscaron una autarquía, uy, otra palabra complicada. En este caso, ¿qué significa que los señores feudales quieren autarquía? Que quieren ellos mismos, por ese auto, ellos mismos quieren mandar, ¿no?, dirigir, establecer todo lo que quieran dentro de sus tierras. O sea, la palabra autarquía se refiere pues al poder por separado, digamos, que tenían los señores feudales. ¿Sí? Los reyes no podían entrometerse. Y tenemos, a ver, las ciudades mantuvieron su importancia. Dijimos que las ciudades casi desaparecieron en este tiempo. La iglesia mantuvo una importante influencia. Sí, como veremos en una siguiente clase, la iglesia católica tuvo fuerte influencia en esta época. Entonces, ¿qué decimos? Pues la 3 es la única incorrecta. Y acá en la D dices la 3 es falsa. Nos quedamos con la D. Y en la última, consecuencia política de las invasiones bárbaras. Consecuencia política. Cuando los vikingos atacaron a los reinos de Europa, ¿qué ocasionaron? Con el poder de los reyes. Que este poder se debilite. Por eso marcamos beso, el debilitamiento de las monarquías. Muy bien, chicos. Ya, así es, correcto. La D, bien Celada, Aparicio. Muy bien, chicos. Y de las preguntas domiciliarias, he escogido la 2, la 4 y la 5. ¿Ya? Con sus alternativas, así la van a encontrar en la tarde, cuando tomen pues su práctica. Ya, listo, chicos. Entonces, nos quedamos aquí. Tomar el temático para finalizar. Ingresen a intranet